Hola, hoy os voy a hablar de 15 documentales de arte que he visto este mes en YouTube. Vosotros también podéis ir a verlo. ¡Empezamos! Este documental de Andy Warhol se trata de un documental muy bien realizado que atrapa desde el primer momento. En él se puede ver cómo la vida de Andy Warhol no fue para nada una vida típica. Él provenía de una familia humilde, de una madre católica, era el tercer hermano, el más pequeño, y desde joven desarrolló una gran habilidad artística. A pesar de no tener mucho dinero, su madre siempre le regalaba material artístico desde bien pequeñito. Era gay, un romántico, pero nunca encontró pareja. Estaba fascinado por la cultura de consumo, de la vida de los celebrities, cómo podía acercar él el arte a todo tipo de público. Se hizo muy famoso con sus serigrafías sobre Marilyn Monroe, Elvis Presley, Jackie Kennedy y sobre sí mismo, entre otros. Pero él usó muchas técnicas como el dibujo a mano, la pintura, el grabado, la fotografía, la escultura, el cine y la música. Hacía la famosa discoteca Estudio 54, donde se codeaba con todo tipo de famosos. Le gustaba mantener un halo de misterio. Le dispararon con una bala una actriz bastante pirada que le afectó el resto de su vida, teniendo que llevar corsé. Revolucionó en los años 60 y 70. Posteriormente también, y fue mítica su frase: en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Por este documental me he enterado que Andy Warhol fundó en 1969 la famosísima revista Interview. Estaba sorprendida. Murió a los 58 años, pero dejó un gran legado. Fue un hombre sumamente interesante, además de trabajador, talentoso y además fue un visionario. Este documental del fauvismo, un poco más antiguo pero no por ello menos interesante, habla del movimiento, del fauvismo y se centra sobre todo en la figura de Matisse. Matisse empezó aprendiendo con las bases tradicionales. Fue alumno de Gustave Moreau. Provenía del norte de Francia pero se mudó al sur, llamado por la luz, como muchos otros pintores. A menudo pintaba junto a Marquet. Posteriormente conoció a Derain. Por aquel entonces su estilo ya había cambiado y no le interesaba solamente plasmar la realidad de la naturaleza fielmente, sino plasmar sus sentimientos y sus emociones a través del color puro y de la relajación de las formas. Plasmar la realidad pero de forma subjetiva. De esta manera, él y sus compañeros expusieron en el Salón de Otoño y ahí un crítico de arte comentó: Donatello entre las bestias. Bestia significa fauve, así que se quedaron en fauvistas, que lo adquirieron muy orgullosamente. El movimiento del fauvismo no duró muchos años, lamentablemente. Digo lamentablemente porque es mi movimiento favorito, pero dejó un buen legado. Le sucedió el futurismo, que si bien tenía puntos en común, era otra cosa bien distinta. Para mí, como lo que transmite el fauvismo, no hay nada. Los fauvistas eran personas extremadamente sensibles, eran artistas muy sensibles que transmitían las emociones de una manera única. Por eso me encanta. Ningún movimiento se le ha igualado. Este documental de Rubens me ha parecido fascinante. Rubens nació en Amberes y ha destacado por su obra religiosa, aunque tuvo más tipos de obras. En Amberes se educaba en el catolicismo, entonces él fue educado así también. Durante un tiempo se pasó al protestantismo, pero volvió al catolicismo otra vez. Rubens, además de grandísimo pintor, fue diplomático. Consiguió rodearse de reyes de Países Bajos, España, Francia e Inglaterra. Increíblemente culto y sabía muchos idiomas. Casó con una mujer con la que tuvo 2 hijos. Hay un retrato de ellos en el que se refleja todo el amor que se tenían. Quedó viudo posteriormente. Se volvió a casar con otra joven con la que tuvo 5 hijos. Rubens al comienzo de su carrera se mudó primero a Venecia y luego a Roma, donde copiaba todas las esculturas. Así consiguió tener más destreza. Rubens fue el pintor favorito del rey Felipe IV de España. El documental cuenta cómo al morir su madre volvió a Amberes y ahí trabajó para la corte. Cuando murió su primera esposa se dedicó a viajar por muchos países. Se le concedió el privilegio de caballero. Contar también que Rubens tenía un taller donde trabajaban muchas personas. Rubens tenía un gran dominio de la composición. Al final de su vida, Rubens se mudó al campo e hizo muchos paisajes. Rubens fue un grande entre los grandes. Ahora toca el turno de Sorolla. Sorolla fue un pintor de la Comunidad Valenciana naturalista. El documental es muy cortito, pero cuenta cómo procedía a pintar el artista y qué es lo que le motivaba. El documental cuenta cómo decía Sorolla que si volviera a nacer, querría volver a ser pintor. A Sorolla le gustaba pintar al aire libre, no le gustaba pintar en interior. Incluso si eran modelos, sacaba a los modelos al exterior. Recibió las bases academicistas, pero él fue más allá. A Sorolla le gustaba pintar lo que veía, pero él pintaba más allá, utilizando de la manera más adecuada la luz y los colores. Amaba la pintura. Sorolla tuvo mucho éxito y no solo en España, también internacionalmente. Sorolla reflejaba la realidad de una manera muy hermosa y realista. Sus cuadros de niños corriendo por la playa, cuadros del mar Mediterráneo, de su mujer a la que tanto amaba también.
Un sinfín de motivos más. Reflejan el don que poseía y cómo disfrutaba pintar. Para él la pintura junto a su familia significaban todo. Recomiendo a todos este documental porque explica muy bien la manera como procedía Sorolla a pintar. Primero a carboncillo. Y por qué para él era tan importante la pintura y cómo le satisfacía en su alma. Este documental, que explica muy bien la vida de Hilma af Klint, reconozco que me dio un poco de miedo verlo. Pongámonos en contexto. Hilma fue la primera pintora abstracta antes que Kandinsky, Mondrian o Malevich. Perdió a su hermana pequeña cuando ésta solo contaba con 10 años. Ante esta dura pérdida, buscó respuestas en el espiritismo, pudiendo conectar con el alma de su hermana. De esta manera se inició en las sesiones de espiritismo con otras 4 amigas que se hacían llamar las 5. Todas habían estudiado arte. Hilma estudió en la Real Academia Sueca de las Artes y contaba con un gran talento en la pintura, que se ganó la vida con sus obras de paisajes, los que todo su entorno conocía. Lo que no sabían es que Hilma también realizó durante toda su vida más de 1000 cuadros, obras abstractas guiadas por guías espirituales, cuando entraba en trance en sus sesiones. Hilma pensaba que sus obras abstractas la gente no estaba todavía preparada para verlas, por lo que las mantuvo ocultas. En su testamento le encargó a su sobrino que 40 años después de su fallecimiento la sacara a la luz, pues la gente ya estaría lista. Por último, mencionar que también el documental destaca el interés de Hilma por la teosofía, por la antroposofía. Hilma fue pionera y una persona muy singular. Sin ella la historia del arte no hubiera sido lo mismo, fue una persona realmente extraordinaria. Este bonito documental de Leonora Carrington, porque hablan sus familiares y extractos de ella en entrevistas cuando aún vivía, es fantástico. Se habla muy bien de ella porque debió de ser una mujer realmente muy singular. En el documental que era una mujer muy inteligente y con un gran sentido del humor. La primera parte del documental está más enfocada en su vida personal y la segunda parte más enfocada a su obra. Leonora nació en Inglaterra, provenida de una familia adinerada. La joven era muy rebelde, le gustaba llevar la contra a su padre. Recibió una educación de niña de clase alta. Tenía institutrices que le enseñaban de todo, montaba a caballo. Ella desde muy joven destacó en las artes. Allí podía canalizar su rebeldía porque pintaba lo que quería. Empezó a marcar su peculiar estilo personal. Ya con un estilo marcado surrealista, cuando se fue a Londres a estudiar, conoció a Max Ernst, uno de los surrealistas, con los que ella se veía tan reflejada. Con Max Ernst comenzó una relación, a pesar de estar él casado y ser mucho más mayor. La Primera Guerra Mundial les separó y ella se fue a Santander. Ella huyó a Santander, pero tuvo una crisis nerviosa. La internaron. Salió, se fue a México y allí permaneció el resto de su vida. Se casó con Americo Weist, fotógrafo, con el que tuvo 2 hijos. En México se hizo gran amiga de Remedios Varo, surrealista como ella, pero la pintura de Leonora Carrington era más misticista. A más edad empezó a hacer esculturas, también le apasionaba como la pintura. También dejó muchos escritos. Leonora Carrington hacía unos cuadros donde reflejaba los sitios que visitaba en su imaginación. Trataba de una obra muy original. Leonora Carrington fue una mujer de armas tomar. Ahora hablemos del documental de Louis Bourgeois. El documental cuenta cómo Louis Bourgeois nació en Francia. Sus padres se dedicaban a los tapices. Bourgeois no tenía muy buena relación con su padre, que no era muy ejemplar. Sí con su madre, con la que le unieron una fuerte conexión. Bourgeois se fue a estudiar matemáticas y geometría, materias que le llamaba la atención por la paz y la calma que le transmitía por la estabilidad. Pero fue entonces cuando su madre falleció y se dedicó a las artes. Bourgeois se casó con Robert Goldwater, con quien tuvo hijos. De su marido dijo que le gustaba porque le recordaba a su madre y no a su padre. La obra de Bourgeois reflejaba todos los traumas de su pasado y todo su dolor. Forma de canalizar ese dolor. También se trataba de una obra muy sexual, canalizando deseos. Mencionar que por aquella época ella vivía ya con su familia en Nueva York. Bourgeois, además de pintora, consiguió ser una gran escultora. Su famosa escultura de la araña lo hizo en honor a su madre, la gran tejedora, a la que había querido tanto y tanto había significado para ella. Una para la ciudad de Nueva York y otra para la ciudad de Bilbao, consiguiendo un éxito increíble con ambas. Se hizo mundialmente conocida por estas obras. Por último, mencionar que Bourgeois ha influido en millones de jóvenes en todo el mundo que ven en ella una fuente de inspiración. Bourgeois fue una mujer muy compleja que amó y sufrió a partes iguales. Este documental de Alice Neel es muy largo, de más de 1 hora de duración, pero merece la pena. Es muy interesante y está dividido en 3. La primera parte, que hace un análisis del retrato. La segunda parte se centra en la biografía de Alice
y la tercera parte se centra en su obra. Alice Neel fue retratista y nació en 1900 en Nueva York. Estudió en una escuela de arte para mujeres. No tuvo suerte en el amor. Las 3 historias que tuvo fueron nefastas y trágicas. Su primer marido, el pintor cubano Carlos Enríquez, se mudó a Cuba y se movieron entre las altas esferas cubanas del arte. Tuvieron una hija que murió al año, lo que marcó profundamente a Alice, de por vida. Tuvieron otra hija que por cosas trágicas de la vida, cuando ya vivían en Nueva York, su marido se la llevó a Cuba. Alice sufrió mucho. Con su segunda relación tampoco tuvo suerte, pero le dio otro hijo, y con su tercera relación sufrió malos tratos. Es decir, que tuvo muy mala suerte. Mientras tanto, retrataba a sus vecinos, que era muy querida por ellos, y los pintaba de una forma muy cercana, muy humanista. Además, rompió barreras frente al sexismo y el racismo. El documental destaca 4 cuadros. 1. Su excuñado operado de una enfermedad. 2. Andy Warhol y su herida de bala. 3. Su autorretrato ya de anciana desnuda, muy valiente para hacer eso. Y 4. Su vecina Peggy, que también pasaba malos tratos físicos como había pasado ella. Alice Neel no alcanzó la fama hasta los 70 o 80 años. Expuso por primera vez más allá de los 50. Llegó a trabajar para la revista Time. Por último, decir que Alice hacía tan buenos retratos que se decía que si se supiera la historia que había detrás de cada retrato, daba para cada uno para una novela. Este documental de David Hockney está en inglés y es de la BBC. Aparece el propio Hockney, ya de anciano, lo que es en todo el documental. Se centra en un par de años de su vida en ese momento, en concreto por 1911-1912. Primero cuenta cómo era vivir en California cuando era joven porque se mudó allí, y la repercusión que tuvo su obra Salpicadura en una piscina, en la que se inspiró después de una ruptura con una pareja. Hockney fue abiertamente gay y vivió con plenitud su sexualidad. En el documental se ve cómo Hockney, por 1911, hace un montón de cuadros en plena naturaleza, de Yorkshire, donde proviene. Ya no le gusta pintar en su estudio, le gusta salir al exterior, captar todo lo que ve, las ramas de los árboles, la hierba, en su característico estilo pop y lleno de color. Siempre ha usado colores bastante brillantes. Hockney, antes de pintor, fue fotógrafo. El documental también cuenta cómo Hockney se preparó para una gran exhibición en 1912 para la Royal Academy. En esta exhibición juntaba muchísimos cuadros para crear una mega obra. La presentó como A Bigger Picture. En esta exhibición, por lo tanto, se atrevió a exponer obras tan grandes que ocupaban toda la pared de la galería. Paredes completas. Por último, comentar que Hockney en el documental se muestra como un hombre amable, afable, pensativo, filósofo, alegre, no le teme a la muerte. Y piensa que la vida es un misterio y que en el más allá habrá otro misterio más mayor aún. Es un hombre maravilloso. Este documental de Tamara de Lempicka es muy corto, porque es que me costó encontrar uno que me gustara de verdad de Tamara de Lempicka, pero este me gusta mucho. Explica de manera concisa y clara vida y obra de Tamara de Lempicka. Tamara de Lempicka nació en Varsovia y los primeros años de su vida los pasó en Rusia. Cuando sus padres se separaron, se fue a vivir con una de sus tías allí. Cuando llegó la Revolución Rusa, se mudó a París. Allí pintó grandes cuadros y se rodeó de la esfera artística parisina de París. Tamara de Lempicka se casó con Tadeo y tuvieron a su única hija, muchas veces retratada. Tamara de Lempicka también retrataba muchas bellas mujeres y muchas de estas mujeres eran sus amantes, porque Tamara era abiertamente bisexual. En los cuadros, estas mujeres tenían un aire de altivez y de sofisticación, pero son espectaculares. Famoso su autorretrato en un Bugatti verde o de su hija Cicette en el balcón. Tamara de Lempicka fue así como se convirtió en la máxima exponente del Art Deco. Se mudó posteriormente con su familia a Nueva York, exponiendo en las grandes galerías de la ciudad desde el principio y alcanzando gran popularidad. Sus cuadros reflejan el modernismo de la época, los rascacielos, la velocidad, etc. Sus cuadros estaban dotados de un gran glamour. Tamara de Lempicka siempre le rodeó un halo de misterio y fue una mujer con una vida muy agitada, la verdad una gran mujer, única. Este documental de Artemisia Gentileschi ha sido de los que más me ha gustado, pero a la vez cuenta una historia muy dolorosa, aunque llena de superación. Con razón, Artemisia era una heroína, era una luchadora, una persona muy valiente, muy trabajadora y talentosa. Ahora os cuento por qué. Artemisia nació en Roma en 1593, hija de un pintor y una ama de casa.
Cuando su madre falleció, ella y sus hermanos, ella era la mayor de 6 hermanos, pasaron mucho tiempo en el taller de su padre y ella aprendía, destacando sobre todo sus hermanos. Su padre estaba muy orgulloso de ella. Como las mujeres por aquella época no podían estudiar en academias de arte, en secreto le daba clases, cuando ella contaba con 18 años, un amigo de su padre, Agostino Tassi. Él la violó y prometió casarse con ella, pero era una mentira, puesto que él ya estaba casado. Esto enfureció al padre de Artemisia, que le denunció. Para demostrar la verdad ante la ley, pasaron por muchos problemas y dificultades, llegando a ser traumático para ellos. Sobre todo para Artemisia. Se volvió algo traumático, pero al final ganaron el juicio. Agostino Tassi ingresó en la cárcel. Ellos ya estaban avergonzados por su mala reputación en Roma, porque aquello fue un escándalo. Por lo que Artemisia se mudó a Florencia. Allí ella fue la primera mujer en poder acudir a la Academia de Arte y Diseño en Florencia. Hizo buenos amigos pintores y hasta trabajó para la corte. Mencionar que por aquella época el padre de Artemisia ya la había casado con un hombre, esta vez desconocido, pintor desconocido, con el que tuvo 4 hijos. Pero de estos 4 hijos solo sobrevivió una, ya que los otros murieron en la infancia. Su marido era un derrochador y se gastaba todo lo que ganaba ella, llegando a estar siempre endeudados. Artemisia era la que mantenía a toda su familia, incluida a sus hermanos, y entonces pues recaía mucho peso sobre sus hombros. Se mudó a Génova, luego a Venecia, luego a Roma, de nuevo. Ella temía volver por lo que había pasado, pero la aceptaron muy bien, la acogieron súper bien. También a Nápoles, ciudad que le maravilló y en la que hizo grandes amigos pintores. Artemisia tuvo un amante extramatrimonial. Se dice que allí conoció el verdadero amor, porque su marido, estaban muy mal las cosas. Artemisia trabajó en Londres de nuevo con su padre. A su padre le habían aceptado para trabajar en la corte. Cuando murió su padre, Artemisia terminó todos los encargos que habían quedado a medias de su padre con clientes. Artemisia, como veis, fue una mujer muy fuerte, pero se repuso de todas sus desgracias. Con la única hija que le quedaba mantenía muy buena relación. Intentó introducirse su hija en el mundo del arte, pero no tuvo suerte. Artemisia pintaba sobre todo retratos y escenas bíblicas. Los cuadros tienen una maestría espectacular. Artemisia quedará en el recuerdo siempre como la más preciada y además abrió el camino a muchas otras artistas. Este documental cortito es perfecto para introducirte en la vida de Rosa Bonheur y ver algunas de sus maravillosas obras, porque la verdad es que sí, eran maravillosas. Rosa Bonheur nació en Francia. Desde pequeña era muy independiente. Su madre murió cuando ella era todavía muy pequeña y toda la responsabilidad de la familia recayó sobre sus hombros. Desde bien pequeña era ya feminista. Ella pensaba que tenía que cambiar el mundo de una manera diferente a como lo había hecho su madre, que había sido ama de casa y era mujer y madre de hijos. Ella lo que quería era cambiar el mundo en el sentido de posicionar a la mujer en el mismo nivel de importancia que el hombre en la vida laboral. Rosa Bonheur convivía con animales, amaba a los animales, cuidaba y los comprendía. Rosa Bonheur supo captar en sus cuadros toda la esencia de estos animales, sus emociones y cómo se sentían, sus gestos, etc. Rosa Bonheur fue la primera mujer en ser condecorada con la Legión de Honor. Rosa Bonheur tuvo mucho éxito en Estados Unidos. Ella pensaba que en Estados Unidos los derechos de las mujeres estaban más avanzados que en la vieja Europa. Consiguió exponer su enorme y grandioso cuadro titulado Feria de Caballos en 1835 en el Museo del Arte Metropolitano de Nueva York. Para concluir, Rosa Bonheur fue una mujer muy segura de sí misma, abiertamente lesbiana, muy talentosa y con una gran conexión con los animales. Admiro mucho las obras de esta artista porque son fabulosas. Este documental de Lavinia Fontana, en inglés y presentado con diapositivas, cuenta algunos datos de su vida y luego se centra en 3 de sus obras. Lavinia Fontana nació en Bolonia, Italia, en 1552. Era la única hija de un pintor, Prospero Fontana, entrenada por su padre, que quería que se mantuviera económicamente. El pintor casó a su hija con uno de sus alumnos con un par de condiciones: que la pareja viviera con él y que Lavinia continuara trabajando. Ellos aceptaron de buen agrado. La pareja tuvo 11 hijos, pero de los cuales solo sobrevivieron 3 a la vida de Lavinia. Lavinia era la que mantenía a la familia. Hizo encargos para la nobleza, los cardenales, etc. La familia después se mudó a Roma, donde Lavinia trabajó mucho. Después el documental se centra, como he dicho, en varias de sus obras. Estas son Holy Family with Saints Margaret and Francis. Refleja el amor de la Virgen María, retratado al estilo del manierismo, con un estilo muy elegante.
Self-Portrait at Espinete with Mate. Es un autorretrato donde en la descripción se define como virgen, puesto ahí todavía no se había casado. Se retrata con ropajes elegantes y tocando el piano, para así querer demostrar que ella era muy elegante y con un porte aristocrático. Mostrar que tenía clase frente a la nobleza. Se pintó observándose en un espejo. Último, otro autorretrato. Self-Portrait in a Studio. Se lo encargó Alfonso Chacón, que tenía una colección de autorretratos de personalidades famosas, entre ellas también Sofonisba Anguissola. Lavinia Fontana fue una mujer fuerte, luchadora y talentosa. Este documental cuenta muy brevemente algunos datos de la vida de Jackson Pollock, y luego se centra en 4 o 5 de sus obras. Jackson Pollock nació en Wyoming en 1912. Su familia y él se fueron a vivir a California. Estudió artes y se mudó a Nueva York. Jackson Pollock conoció allí a Lee Krasner, también pintora. Los dos tuvieron muchísimo éxito con sus obras en Nueva York y posteriormente en el mundo entero. Krasner le ayudó a superar su alcoholismo y además se apoyaron y se influenciaron mutuamente en sus estilos artísticos. ¿Y cómo era el estilo de Jackson Pollock? Expresionismo abstracto. Con la técnica de verter y salpicar pintura en grandes lienzos que estaban en forma horizontal en el suelo, pintura de esta manera fluía espontáneamente en todas direcciones. Pollock se movía rápidamente y energéticamente por todo el lienzo hasta conseguir lo que quería. Time Magazine lo nombró el artista más destacado de la época, en América. Su técnica de goteo ha sido emulada por muchos otros artistas. Lamentablemente, Pollock murió a los 44 años en un accidente de coche. El documental se centra en estas obras de Pollock. Número 4, de 1950. De 1952, número 17A de 1948, número 1A de 1948 también. Muchos críticos han interpretado la obra de Pollock como una metáfora de la cultura y de la sociedad de la época, que se encontraba en profunda transformación. Pollock fue un artista revolucionario y único, dejando un gran legado. Se trató de un artista muy innovador. Llegamos al último documental, Simbolismo. Me ha gustado mucho por lo bien que lo explican y porque muestra muchísimas obras simbolistas increíbles. El documental cuenta cómo el simbolismo llegó primero como movimiento literario, pero pronto se extendió al arte también. El simbolismo es un movimiento lleno de sensibilidad. Posterior al realismo, era completamente lo contrario, porque exaltaba la espiritualidad, los sueños y la imaginación. El simbolismo se encuentra rodeado de un halo de misterio. Pone énfasis en la vida de ensueño y fantasía. Los precursores fueron William Blake, los prerrafaelitas y los nazarenos. El simbolismo es un movimiento en contra del materialismo que imperaba en la época, reivindicaba la búsqueda interior. El documental después se centra en los 3 pintores más destacados simbolistas: Gustave Moreau, Odilon Redon, de Chavans. Obras que se acercan a lo religioso y a lo mitológico, obras que captan el mundo onírico, obras místicas, sientes que captan una realidad muy íntima, subjetiva, que atrapa y envuelve. El simbolismo se puede resumir en extrañas visiones, fantástico, lo mágico, lo visionario, un movimiento muy original y único. Pues hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y que veáis estos documentales porque están muy bien. ¡Besos!